Gálatas, en su capítulo 6, vamos a estar leyendo desde el versículo 11 al versículo 18. Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 18. Espero que lo haya encontrado. Gálatas, capítulo 6, versículos 11 al 18. Dice así la palabra del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Toma asiento, hermanos. Como me imagino que ya se acaba de dar cuenta, el día de hoy terminaremos la exposición de la epístola a los Gálatas. Esta epístola, ¿no?, ha sido una verdadera apología a lo que viene a ser, ¿no?, la doctrina de la salvación solamente por la fe. Ha dejado claro el apóstol Pablo a través de varios, ¿no?, argumentos el hecho de que nosotros podemos llegar a ser salvos solamente por la fe y no por las obras, no por el cumplimiento de la ley. Ahora, también el apóstol Pablo, sobre todo en la última parte, ¿no?, del capítulo 5 en adelante, lo que ha dejado claro es que los verdaderos creyentes, los que han disfrutado de la libertad en Cristo, van a dar frutos de ello. No es solamente que vamos a ser salvos por la gracia y decir, bueno, yo hago lo que quiero, sino que por medio de la evidencia de una salvación, o la evidencia de la salvación, va a ser una obra nueva, va a ser hermanos que van a amar, hermanos que van a servirse, que van a morir a sí mismos, y en los cuales se va a evidenciar esa obra del Espíritu Santo, poniendo en ellos lo que ya se vio, ¿no?, que era el fruto del Espíritu y todas las características que nosotros vimos en predicaciones anteriores. Ahora bien, ya analizando las últimas palabras del apóstol Pablo, él lo deja de exhortar y obviamente para ir directamente al punto, vamos al versículo número 11 que dice lo siguiente. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. De hecho, el título del sermón del día de hoy es justamente ese. Mirad, ¿cierto?, con grandes letras. Hoy día nosotros generalmente cuando hablamos por WhatsApp, que es algo muy común, ¿no?, es muy raro, o debe ser muy raro que alguien no tenga WhatsApp el día de hoy. Y si ustedes se fijan, siempre escribimos con mayúsculas. ¿Por qué? Cuando alguien derechamente habla con mayúsculas, es como si la estuviera gritando, ¿no? Se escribe con mayúsculas para tratar de enfatizar algo, y de hecho cuando uno le escribe con mayúsculas, uy, está enojado. No se usan básicamente, de hecho las nuevas generaciones no usan las mayúsculas. Bueno, tiene mucho que ver con esto, porque el apóstol Pablo justamente está diciendo esto. Miren, está diciendo él, cómo yo les escribo con mayúscula. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que va a decir es algo realmente importante. Todo lo que está diciendo, o la introducción del apóstol Pablo, es para justamente dar a entender a los Gálatas que está escribiendo con letras mayúsculas, con letras grandes. ¿Para qué? Para que ellos se den cuenta de que la exhortación que va a dar a continuación es de suma importancia. Solamente ese texto lo que hace es introducirlo, ¿no?, al tema. En el versículo 12 encontramos lo siguiente entonces. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es una acusación, hermano. Una acusación directa contra un grupo de personas. ¿Cuál es ese grupo de personas? Las que aquí se pueden entender como aquellos que quieren agradar a Dios en la carne. Los que quieren agradar a Dios en la carne es básicamente otra forma de decir los que quieren agradar a Dios por medio de las obras. Los que quieren agradar a Dios por medio de las obras, es a ellos esta acusación. Ya sabemos que en el contexto particularmente de los Gálatas, este grupo de personas era un grupo de los que se conocían como los judaizantes. Un grupo de judíos que se supone habían creído en Cristo, pero lo que hacían era decirle a los creyentes nuevos que ellos tenían que guardar la ley, cumplir la ley y, entre otras cosas, circuncidarse. Y aquí entonces el apóstol Pablo les enseña o le está diciendo, yo estoy diciendo que estos hombres, y ojo que lo estoy diciendo en mayúscula, estos hombres hacen estas cosas incluso no porque las crean realmente, porque lo que están haciendo ellos o lo que enseñan es justamente para ellos no tener problemas derechamente. Ellos no quieren sufrir, podríamos decir, persecución de nadie. Particularmente nosotros sabíamos que en el contexto del primer siglo, los judíos perseguían a los creyentes. Alguien, un judío que creía en Cristo y cambiaba esta forma de la observancia de la ley y todas estas cosas, era perseguido. El apóstol Pablo sufrió persecución. Y el apóstol Pablo acusa entonces a los judaizantes de que ellos enseñan el tema de la circuncisión con el único afán de no ser perseguidos por los mismos judíos. Aquí hay una acusación grave. Y hermanos, es tremendamente contingente la acusación del apóstol Pablo. Porque ese espíritu de no quiero tener problemas con nadie, y por ahí hay un agravante, que es por el nombre de Cristo, es lo mismo que vemos el día de hoy en el contexto moderno de la iglesia evangélica. Hoy día vemos una enorme cantidad de pseudo cristianos. Personas que se dicen cristianas, pastores incluidos, que lo que hacen es tergiversar, ¿no?, el verdadero mensaje de la Escritura porque no quieren perder el favor de la gente. No quieren quedar mal con nadie. No quieren sufrir por la verdad del Evangelio. Hasta hace poco encontramos uno de estos grandes referentes, ¿no?, que se cree por una campaña presidencial, diciendo, cuando le preguntan si estaba a favor del aborto, diciendo, yo no estoy ni a favor ni en contra. Ese tipo, ¿no?, de formas cobardes, lo que hacen es querer tener el favor de todos porque no están dispuestos a defender la verdad de Cristo. Y el apóstol Pablo los acusa por ello. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente, alguien que ama la Escritura, debe estar dispuesto a defender la verdad de Cristo, aunque sea perseguido por ella. Y hoy día vemos un montón de púlpitos, ¿cierto?, en la televisión, y de hecho aquí en este país vemos mega iglesia y un montón de gente que se para los púlpitos, pero lo que hacen es tergiversar el mensaje para atraer masas. ¿Por qué? Porque incluso evangélicos no quieren sufrir la persecución por el nombre de Cristo, sino que quieren tener la fama. Y esto es peligroso, hermanos. Porque cuando en el corazón de una persona que se supone dice creer en Cristo está el anhelo de tener fama y reconocimiento, tarde o temprano lo va a llevar a tergiversar la verdad para que sea agradable. Recordemos las acusaciones a los falsos maestros encontradas en Judas, en la epístola de Pedro. Son suavizadores del mensaje, endulzan palabras dulces. Ellos son seductores, tergiversadores de la palabra del Señor. Hipócritas, eso es lo que son. Falsos. Y el apóstol Pablo está llamándolos a ellos falsos. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a sufrir persecución por la verdad de Cristo.
Ahora, puede que usted no sea un predicador, ¿cierto?, de una mega iglesia, pero pregúntese esto, de manera personal. ¿Está dispuesto a tergiversar la verdad del Señor para no caerle mal a la gente? Cuando se encuentra con el amigo, el compañero de trabajo, o el que conoce el trabajo, o el amigo que no ve hace tiempo, ¿está dispuesto a tergiversar la verdad del Evangelio? ¿Por qué? ¿Para caerle bien? Eso no es algo que Dios le agrade, para que sepamos. Si podemos sacar una aplicación de esto, es que justamente no podemos transar la verdad. ¿Qué diría John Huss si es que viera la realidad de la iglesia el día de hoy? Un hombre que fue quemado, ¿no?, por no transar la verdad, porque la verdad no se tranza. ¿Y qué dirían quizás Esteban, el primer mártir? ¿Y qué dirían los apóstoles y las miles de mártires que lo que han hecho es morir por defender la verdad del Evangelio? Por eso son tan viles aquellos que están dispuestos a tergiversar el mensaje para caer bien. Y es algo que tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Para qué? Para no caer en, de alguna manera, el mismo pecado que aquellos. Es un pecado vil tergiversar el mensaje del Evangelio para caerle bien a la gente. Nosotros no necesitamos el favor de la gente. No necesitamos tener una iglesia multitudinaria, hermanos. No necesitamos ser famosos en las redes sociales. No necesitamos eso. Nosotros necesitamos y deberíamos anhelar caerle bien a Dios. No a la gente. Y si por el nombre del Evangelio y la verdad de Cristo la gente nos persigue, bueno, gloria a Dios por eso. El apóstol Pablo está acusándolo a ellos, a los judaizantes, por eso. Porque su corazón era ese, temeroso, cobarde, amante del aplauso. Y con ellos estaban dispuestos entonces a tergiversar la palabra. Fíjense lo que dice el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. La acusación continúa hacia ellos. O sea, les dice hipócritas, porque mandan a hacer algo que ellos no hacen en primer lugar. Ellos no guardan la ley. Ellos, podríamos decir, son pecadores. Pecadores en lo oculto, podríamos decir, sepulcros blanqueados, siguiendo la acusación que el mismo Señor Jesucristo le hace a los fariseos, que se maquillan por fuera de santidad, pero por dentro ellos saben que no guardan la ley. Y lo que hacen es justamente, o con el afán que lo hacen, es obligar a que otros, podríamos decir, los sigan, ganar influencia, ganar nombre, ganar seguidores. Esto es lo que estaban haciendo los judaizantes. Y siguiendo la línea de lo que vemos el día de hoy, es justamente lo que vemos. Aman, hermanos, las grandes ceremonias. Aman ser perseguidos, o sea, seguidos, no perseguidos, seguidos. Aman los seguidores, aman las riquezas, aman los aplausos, pero no aman la verdad de Cristo. Y ahí hay un gran problema. Les gusta participar a los evangélicos, ¿no?, en esta cosa que se hace a nivel nacional, el encuentro de iglesias evangélicas, donde está toda la pompa evangélica, pero si ustedes se fijan, nunca se ha predicado el evangelio en ese lugar. ¡Qué terrible! El Te Deum evangélico, lleno de hipócritas en ese lugar. Porque no hay ningún valiente que se levante a predicar el evangelio. Se habla de política, se habla de lo social, se habla, ¿no?, de buenismos, pero nadie predica el evangelio, siendo que lo que debería hacerse ahí es justamente ir a predicar el evangelio. El presidente va y visita de estas mega iglesias que son tremendamente herejes, y hay aplausos, y hay un show, y después imagino que hay comida, cóctel, todo esto es aplausos. Pero el Señor no está ahí. Y eso es algo que podríamos entender a la luz de lo que está diciendo la Escritura. Es algo que a Dios no le agrada. El apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo para decir que esto obviamente está mal, hermano.
Es terrible y esa es la condición de la iglesia el día de hoy. Ahora la aplicación a lo que nos lleva a nosotros es que esto no sea algo que nosotros abracemos, hermano. Que no sea algo que nos seduzca, el ser aplaudidos y agradable a la gente, ¿no? Y participar de multitudes y de la pompa, ¿no? ¿Por qué? Que esto es la manifestación del orgullo y de la perversión, nada más que eso. No tiene por qué ser una perversión sexual, ¿no? O una perfección, un vicio en particular. El orgullo se manifiesta también en estas cosas. En el aplauso, en el ser reconocido, en el quiero que me reconozcan y me ensalcen. Esto también es una manifestación del pecado. Y aquí el agravante de ellos es que ellos lo hacen. ¿Por qué? ¿O lo hacen cómo? Tergiversando la palabra del Señor. Dejando de lado la verdad de Dios, ¿para qué? Para tirar o para lanzar verdades a medias, para decir las cosas lindas, para cercenar los atributos de Dios. Porque si usted escucha los sermones de estos lugares, Dios es solamente amor. Se predica solamente en el Antiguo Testamento, las promesas aquí, las promesas allá, que Dios te va a dar y que Dios te va a... ¿Y dónde está la santidad, la justicia de Dios? ¿Dónde está la ira de Dios? No existe. Porque lo que hace es cercenar a Dios. Y el Señor Jesucristo acusó a los fariseos de invalidar la ley por las tradiciones, y estos lo hacen. Invalidan la ley de Dios por medio de la mentira y el engaño. No hay que trivializar el pecado de ellos. Es un pecado vil, hermanos. Por nosotros tenemos que estar atentos para no caer. Ahora el apóstol Pablo dice en el versículo 14 lo siguiente. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Aquí el apóstol pone la imagen totalmente diferente de lo que hacían los judaizantes. El apóstol está declarando que no quiere gloria, hermano. El apóstol Pablo no quiere luces, no le interesan las luces. No quiere aplausos, no quiere galardones, no quiere reconocimientos, no quiere fama el apóstol Pablo. Lejos esté de mí. Que se alejen de mí todas estas cosas, porque para él la única gloria es Cristo y no necesita otra gloria. La única fuente de alegría y gozo para el apóstol Pablo era Cristo. Él encontraba, ¿no?, sus motivos para hablar, la alegría de su corazón, en la cruz de Cristo. La gloria, podríamos decir, la luz de su vida estaba en la cruz de Cristo y en el sacrificio de Cristo. En él se gozaba de hablar el apóstol Pablo. Él no quería aplausos para él quería poder conversar y predicar el evangelio, la verdad, e incluso a costa de la persecución. Él estaba dispuesto y estuvo dispuesto a sufrir. Ya recordamos que en Corintios hace una descripción, ¿no?, de todos sus padecimientos. Incluso sabemos que él fue asesinado por su propia, por decir la verdad de Cristo. Él fue asesinado ¿por qué? Por no transar la verdad del Señor. Qué lejos está eso del evangélico promedio del día de hoy. Muy lejos. Las palabras del apóstol no fueron solamente palabras, firmó sus palabras con sangre. Él no decía verdades para sonar espiritual, realmente lo creía. Defendió el evangelio, predicó el evangelio hasta morir. Él, hermanos, corrió la carrera. Él triunfó en la batalla. Cuando él murió, hermanos, lo que hizo fue básicamente sellar su victoria. Y lo hizo, hermanos, no sucumbiendo, ¿no?, a las seducciones de este mundo. No se dejó llevar por la fama, no se dejó llevar por los aplausos. Había un corazón sincero en el apóstol Pablo, de verdad. Y cuando él dice que en él no está ese gloriarse, no lo dice con el orgullo que podríamos tender a tenerlo nosotros. Él lo dice de verdad, con su testimonio lo afirmó. Él no quería gloria para él. Ahora, esto nos lleva a una reflexión personal, ¿no?, nuestra. Si el apóstol Pablo estuvo dispuesto a morir por la verdad de Cristo, por el evangelio de Cristo, la pregunta para nosotros es,
¿Qué estaríamos dispuestos nosotros a sufrir por la verdad de Cristo? ¿O por cuánto nosotros transamos la verdad de Cristo? Porque lamentablemente sucede mucho que estamos dispuestos a transar esa verdad. ¿Qué tiene que suceder para que nosotros transemos la verdad del Señor? ¿Cuánto le importa a usted realmente la verdad del Señor? ¿Cuánto pondera en su vida la verdad del Evangelio? El apóstol Pablo declara ahí también que él ha sido crucificado para el mundo y el mundo para él. Lo que está dando a entender es que cuando Cristo murió, él murió juntamente con Cristo. Las cosas del mundo, la vanidad del mundo, todo lo que el mundo le vendía, para él ya no le importaba. Porque básicamente el mundo también le había dado la espalda al apóstol Pablo. Era una cosa de ambos lados, ¿no? Y es que nosotros no vamos en la corriente del mundo. Nosotros vamos en contra del mundo. Cuando nosotros decidimos abrazar la fe en Cristo, vivir por y para Cristo, entonces nosotros vamos a ir en contra del mundo y el mundo va a ir en contra nuestra. Así funciona. Pero hay un esfuerzo continuo en nosotros de poder ir tratando de armonizar estos dos mundos diferentes. Y tratar de vivir mi evangelio lo más mundano posible, siendo que son dos caminos mutuamente excluyentes. Las cosas del mundo y todo lo que este mundo vende apunta directamente a nuestro corazón, a levantarnos, a hablar de nuestra comodidad, de nuestro placer, ¿cierto? Para allá apunta el mundo, para que nosotros crezcamos. ¿Por qué no? Para que tengamos más, para que, no sé, para que disfrutemos más, para que seamos más aplaudidos, para que la gente nos quiera más. Esto el mundo nos vende. Tú y tú. Pero la verdad de Cristo no dice algo totalmente contrario. Dice Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Tú no, tú no, tú no, tú no y tú no. Son dos cosas que no tienen un lugar de armonía. Y se ve entonces la vida de los creyentes en cuanto somos capaces de negarnos. Ahí se ve la verdad de cuánto realmente nos importa Cristo, la verdad de Cristo y vivir para Cristo. Si es que nuestra gloria está en la cruz de Jesucristo. Se determina en eso, en cuánto yo estoy dispuesto a morir y darle la vuelta entonces la espalda al mundo y a lo que el mundo me ofrece. Ahí está la diferencia. Y yo espero, hermanos, que cada uno de nosotros pueda crecer día a día para caminar más en Cristo y menos como el mundo lo dice. Que Cristo reine más en nuestros corazones y alejarnos cada día más de lo que este mundo vende, de cómo este mundo nos seduce. Porque la cruz de Cristo debe eclipsar al mundo. Eso es lo que debería suceder. La cruz de Cristo debería eclipsar al mundo en nuestro andar. La cruz de Cristo debería ser tan grande en nuestra vida que no nos debe dejar ver más allá al mundo y lo que el mundo ofrece. Y el apóstol Pablo está declarando que así él vive. Y nosotros tenemos testimonio de que no solamente lo dijo, sino que realmente lo vivió así. El apóstol Pablo es un ejemplo, ¿no? Tenemos que esforzarnos en vivir como el apóstol Pablo en este sentido. Ahora, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Cuando se trata entonces de ser salvos, hermanos, lo único que importa es Cristo. Cristo es quien separa, quien corta, quien determina, quien discrimina, podríamos decir, a quien es salvo y quien no es salvo. No hay obras en esto. No es que yo soy más santo, no es que yo vengo mal a la iglesia, no es que yo sirvo mal. No se trata de eso, hermano. Maravilloso que vengamos mal a la iglesia, que sirvamos mal a la iglesia y que vivamos más en santidad. Gloria a Dios por eso. Pero eso no determina nuestra salvación. Nuestra salvación se determina total, absoluta y únicamente en Cristo Jesús. Y así como la circuncisión nada vale, ninguna obra vale. La circuncisión no es nada, ni ninguna obra es nada cuando hablamos de Cristo. Nada tiene valor, hermanos, solamente Cristo. Y por medio de Cristo nosotros entonces, cuando creemos en Cristo, llegamos a ser nuevas criaturas. Hay un nuevo nacimiento.
Solamente por Cristo, hermanos, nosotros llegamos a nacer de nuevo. Y eso es lo que importa. Si hay una nueva criatura, entonces Cristo está ahí. Si hay un nuevo nacimiento, me refiero a la regeneración total, ¿no? Ahí está la obra. Él tiene a Cristo y esa persona es salva. Y las obras, la circuncisión, esas cosas no importan para nada. Lo único que importa en la salvación es Cristo. Cristo determinado. Tenemos que preocuparnos si tenemos a Cristo. Ahora, lo que quizás suena hasta irónico es que no, la única forma de determinar si es que tenemos a Cristo va a ser por nuestras obras. ¿Por qué? Porque aquel que tiene a Cristo y va a ser una nueva criatura, va a tener nuevas obras. Si alguien dice, yo tengo a Cristo, pero no, su vida no ha cambiado y no cambió, no hay nada, sino que lo único que hay es de él, es todo del mundo, entonces evidentemente esa persona no tiene a Cristo. No basta con decir tengo a Cristo, sino que la persona que tiene a Cristo, obviamente, en él se ven las obras nuevas, el fruto del Espíritu. Se ve una transformación, hay una vida nueva. Se ve entonces a una persona que está en Cristo por sus obras. Santiago lo dice así, ¿no? Muéstrame tu fe y yo te hablaré de tus obras entonces, ¿no? Yo te hablaré de mi fe por mis obras. La fe sin obras es fe muerta en sí misma. Así lo dice Santiago. Y es una realidad. Entonces, si queremos hacer el examen de mirarnos nosotros mismos y saber, ¿estará Cristo en mí? Es simple. El apóstol Pablo por ahí dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Cómo me examino? Bueno, vea sus obras, vea su corazón, vea sus inclinaciones, vea la transformación de su carácter, vea sus anhelos. ¿Son mis anhelos los mismos que antes? ¿Hay en mi corazón los mismos deseos que antes? ¿Mis obras son las mismas que antes? Si usted no ve una transformación, entonces usted tiene que preocuparse. Arrepentirse y creer. Si hay anhelos nuevos, si hay una vida nueva, es muy probable que haya, obviamente, la obra del Señor sea esa es la evidencia. Una vida nueva, una vida transformada. Cristo. Y por tanto salvación. Ahora miren a los que son salvos lo que dice el apóstol Pablo. Miren, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Quiénes son los que andan en esta regla? ¿A qué regla se refiere? A la de Cristo. No se refiere a los que se han circuncidado, se refiere a los que están en Cristo. Esa es la regla, los que están en Cristo. Si alguien está en Cristo, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si alguien anda por fe, solamente por la fe, si alguien realmente tiene a Cristo, ha creído en Cristo, se ha arrepentido de sus pecados, hermanos, miren lo maravilloso que dice el apóstol Pablo. Paz y misericordia sea a ellos. Los anhelos del apóstol Pablo, los buenos deseos, las bendiciones son para ellos. Y él añade, ¿no? Y dice al Israel de Dios, y esto quizás podría ser para meditar mucho en ello adicionalmente, pero nosotros quizás a modo de resumen, ¿no? Vamos a decir que se refiere a los mismos creyentes. El Israel de Dios es esa nación espiritual compuesta por hombres de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los idiomas, de diferentes géneros, de diferentes edades. Está compuesta de todos aquellos que han creído en Cristo. Ese es el Israel de Dios. No se refiere a la nación física, se refiere a los israelitas circuncidados del corazón. A ellos sea paz y misericordia. Paz y misericordia, deseos gloriosos de bendición. Es como si el apóstol Pablo mandara estas bendiciones, pero quizás yo quisiera entender que son más reales que nosotros que decimos generalmente bendiciones. ¿Se ha fijado que nosotros como evangélicos a todos le decimos bendiciones? Y ella viene a ser una muletilla. Es como que ni siquiera tú le deseas bendiciones, pero lo dices porque ya es muletilla. Aquí en la escritura, el apóstol inspirado por el Espíritu creo que realmente anhela paz y anhela misericordia a los creyentes. Hay un verdadero y profundo anhelo, ¿no?, de que los creyentes disfruten de la paz
y disfruten de la misericordia de Dios. A todos nosotros. Ojo, el mensaje es a todos los que han creído. Si usted ha creído entonces en el Evangelio, si usted anda bajo la regla de Cristo, podríamos decir que estos deseos de paz y misericordia también son para nosotros. Como si el apóstol Pablo estuviera mandando una carta con vigencia, ¿no?, a 2000 años posteriores, o 3000, no sé cuándo el Señor venga, y esto también viene para nosotros. El deseo del apóstol es para la iglesia de Cristo. Que la iglesia de Cristo, en la iglesia de Cristo haya paz y misericordia. ¿Qué nos muestra esto? Que el apóstol Pablo realmente ama a su iglesia. De hecho, él anteriormente ha dicho, primeramente prefieran los de la fe. Aquí habla a los que son de Cristo, a su iglesia. Lo que nos lleva también quizá a otra aplicación al respecto, y es ¿qué lugar ocupa la iglesia en tu corazón? El apóstol genuinamente está dando deseos de bendición a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Ahora, nosotros, y para ti quizá, de manera personal es, bueno, ¿y la iglesia para ti qué lugar ocupa? ¿Realmente te importa? ¿Está ese anhelo, no, de paz y misericordia para la iglesia? ¿Quieres paz y misericordia para tus hermanos? ¿Qué pasa cuando hoy día se ve, lamentablemente, mucho en las redes como la iglesia de Cristo siendo perseguida en lugares diferentes del mundo? ¿Pasa algo en tu corazón cuando ves a tus hermanos sufriendo? Hoy día hay una serie de material, ¿no?, de lo que está sucediendo en África particularmente, cómo nuestros hermanos están siendo asesinados en Nigeria todos los días. Los radicales islamitas mataron, no sé, 100 cristianos, 80. Yo no sé la fe de ellos en general, pero el hecho de que sean cristianos y que exista esa posibilidad de que sean hermanos nuestros sufriendo en diferentes lugares del mundo, eso parte el corazón. Y yo espero que usted también le parte el corazón, ¿no? Porque son parte del Israel de Dios, del pueblo de Dios. El problema, hermano, es que estamos tan metidos en nuestras propias vidas, en nuestros propios proyectos, que no nos damos tiempo de mirar para afuera. Y hay cosas por las cuales estar orando, ¿no? ¿Ha orado por la iglesia perseguida? No me levante la mano ni me diga que sí, pero yo espero que su oración es... Y no aquí en la iglesia, porque no solo en la iglesia, todos los miércoles oramos por la iglesia cristiana, por la iglesia universal. El punto de su oración personal, ora por sus hermanos, pero en diferentes lugares del mundo, hermanos que realmente están padeciendo por la fe, que han creído en Cristo, que han abrazado el sacrificio de Cristo, que han reconocido a Cristo y que son personas tal como nosotros, hermano. Una persona en África o en Asia o incluso ya en América que ha creído en Cristo no es igual a nosotros. Y quizás hoy día nosotros estamos privilegiados en este lugar del mundo, vivimos muy cómodos, vamos a ir a predicar, más de algunos no querrá ir porque hace mucho frío, ¿no? Pero, hermanos, ellos son igual que nosotros, pero en lugares tremendamente hostiles al Evangelio. Y así como nosotros ni siquiera pensamos o imaginamos que alguno de nosotros sea asesinado por el Evangelio, ellos viven eso quizás a diario. Y sufren de la misma manera que nosotros sufrimos. Lloran a sus muertos tal como los lloramos nosotros. El tema es que desde ese lado, ¿no?, de este evangelio cómodo, nos acostumbramos a vivir en cobardía y en comodidad. Porque esa es la realidad. Hablamos mucho de los perseguidos, pero ¿dónde está nuestro esfuerzo por la iglesia de Cristo? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi pasión por la iglesia? Eso hoy día como que ha desaparecido. Es todo bienestar. Es todo pensar en mí. Hermanos, tenemos mucho que aprender de esto, ¿no? Tenemos mucho que meditar. Tenemos mucho que poner nuestro corazón en la iglesia de Cristo. Tenemos mucho que nosotros crecer en mirar a los otros. Siguiendo la lectura, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. El apóstol está tratando de decir
aquí, porque la traducción es un poco rara, pero lo que está tratando de decir el apóstol Pablo es que él espera de corazón que no exista de nuevo un problema en la iglesia de Galacia como los que estaba viviendo. No quiere ser molestado de alguna manera con el hecho de que los Gálatas se han desviado, porque ese era el punto. Por eso el apóstol escribe a los Gálatas. Se está despidiendo para decir, miren, he mandado una exhortación muy grande y espero no volver a escuchar de que ustedes se desviaron de nuevo. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y no quiero oír de esto. ¿Por qué? Porque yo realmente ya tengo en mi cuerpo las marcas del Señor. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que él sufre mucho por la iglesia. Él ha sufrido mucho por la iglesia, hermano. Cuando nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo vivió y se desvivió por la iglesia de Cristo. Vivió y se desvivió. Su corazón estaba volcado a la iglesia. Sus pensamientos estaban dirigidos a la iglesia. Y cuando él escribe a los Gálatas, les escribe con sufrimiento porque él ve que la iglesia se está desviando. Por eso en lugares de la epístola de los Gálatas, él dice, oh Gálatas insensatos, y en algunos momentos se exalta. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que están siendo pervertidos, podríamos decir, de la doctrina de Cristo. Y él sabe cuáles son las consecuencias de ello. Entonces el apóstol Pablo al final le está escribiendo, le está pidiendo, por favor, no quiero seguir sabiendo de que ustedes se están desviando. Porque eso también le causa dolor y él obviamente lleva las cargas de Cristo, lleva los padecimientos. En otro lugar, él ha dicho que él ha continuado los padecimientos del Señor Jesucristo. Y no porque él de alguna manera sea nuestro redentor, sino que él continúa sufriendo por la misma obra que Cristo ha padecido, y es su iglesia. Nosotros también podemos continuar los padecimientos de Cristo en la cruz cuando nos disponemos a padecer por la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo ha padecido en lo físico, en lo espiritual, en lo anímico, en todo. Fíjense en la segunda epístola de los Corintios. Él dice, al final de su capítulo 11, versículo 27 en adelante, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, él está hablando de sus padecimientos. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y pregunta, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo está hablando del amor que le tiene a la iglesia y cómo él sufre con la iglesia cuando la iglesia sufre. Estábamos hablando recientemente. Él sufre por la iglesia. Cuando la iglesia es engañada, él podríamos decir, se indigna, ¿no? ¿Por qué? Porque él sabe cuáles son las consecuencias de ello. Y a mí lo que nunca me va a dejar de preocupar, hermanos, y esto se lo planteo de manera directa, es cómo alguien que dice y que profesa la fe en Cristo vive despegado de la iglesia. ¿Cómo puede suceder eso? ¿En qué cabeza cae? ¿En qué teología cae el hecho de que yo me digo creyente, pero a mí la iglesia no me importa nada? ¿Quién puede decirse que realmente cristiano viviendo así? Porque un verdadero creyente no solamente pone sus ojos en Cristo, sino que lo pone en todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. No podemos, hermanos, pensar que el evangelio se trata de vivir. Yo no, si yo creo en Jesús y tengo mi salvación, y yo vivo mi fe porque yo... No, hermanos. Yo creo en Cristo, pero ahora yo miro a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo me entrego a la iglesia de Cristo, yo me esfuerzo por la iglesia de Cristo. Yo amo a la iglesia de Cristo, estoy pendiente de la iglesia de Cristo. Yo veo cómo puedo ser un aporte para la iglesia de Cristo. Yo estoy preocupado de las necesidades de la iglesia de Cristo. Pero no existe un cristianismo, hermano, donde alguien dice, no, sí, yo soy cristiano, pero me despego de la iglesia de Cristo. Eso no existe. No es el ejemplo que nosotros vemos en las Escrituras. Entonces usted tiene que plantearse muy derechamente cómo usted vive el evangelio.
y tiene que preguntarse de manera bien objetiva es, ¿realmente me importa a mí la iglesia? O la verdad es que no ha crecido nada en esta zona. Y quizás lleva años siendo evangélico y no ha crecido nada en esta zona. Porque lo único que está pendiente es de usted. Un evangelio de autoengaño. Un cristianismo falso. Un cristianismo ególatra. ¿Dónde aparece en la escritura eso? No existe. No existe, hermano. Y lo que hace cuando usted empieza a vivir así, hace un daño a usted. Nadie más que usted. No hay peor, podríamos decir, daño que puede hacerse que vivir usted de manera egocéntrica y antropocéntrica. ¿Por qué? Porque, hermano, nuestro carácter se forma, crecemos espiritualmente, somos moldeados cuando empezamos a vivir por los demás, crecemos en santidad. Cuando usted empieza a pensar en usted y solamente usted, lo único que hace es hacerse cada día más carnal. Esa es una realidad que se ve en todo lugar. Empieza a mirar a la iglesia. Empieza a quitar los ojos de usted. Empieza a mirar a la iglesia de Cristo. Sirva. Ame a la iglesia. Siga el ejemplo del apóstol Pablo. Bueno, finalmente terminamos la carta con las palabras del apóstol Pablo. Hermanos, él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El apóstol Pablo se despide con esas bendiciones, ¿no? Con hermosas palabras. Él desea realmente que la gracia del Señor Jesucristo recaiga en el corazón de los Gálatas. Va de la mano con los deseos de bendición del versículo 16. Si le unimos los tres, tenemos paz, misericordia y gracia. Y ojo que esto es para la iglesia de Cristo, para los verdaderos creyentes. Una paz, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, una misericordia especial y una gracia especial para su iglesia. Con esto el apóstol Pablo se despide. Y también nosotros despedimos esta epístola. Yo espero, hermanos, que todo el viaje por la epístola de los Gálatas nos haya servido quizás para calibrar las cosas, ¿no? Por un lado, solamente somos salvos por la fe, pero por otro lado, no podemos quedar sin fruto. No existe una fe solamente de palabra, se evidencia por medio de las obras. Amén. Vamos a orar para terminar el día de hoy. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su amor. Por su verdad. Muchas veces nos confronta, Señor. Gracias le damos a usted. En el nombre de su Hijo, amado Jesús. Amén.